Está bien, profe. Está bien, ¿no? Está bien. Bien, bien, entonces empezamos. Para poder resolver este tipo de problemas, para dar solución a este tipo de ejercicios, lo único que debes saber es lo ya indicado anteriormente, cuánto vale la función seno o qué lados del triángulo rectángulo tiene la función seno. Lo vamos a volver a anotar para recordar. Seno de un ángulo es igual a qué lados del triángulo corresponde el seno. ¿Indica? Cateto opuesto sobre hipotenusa, profe. Muy bien, vamos a poner de manera resumida ya que conocemos todo esto, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, ahí tenemos, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, Cateto adyacente sobre hipotenusa. lo anotamos igual, nuevamente, coseno, a pesar que ya sabemos, vamos a recordar para poderlo trabajar en este tema, ¿no? El coseno corresponde a los lados del triángulo cateto adyacente, lo anotamos, adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la última función que sería la función tangente, ¿a qué lado corresponde? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, ponemos entonces a este lado igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? De manera más resumida, ya no tan explicada como antes, ya lo hemos trabajado, ya conocemos, ¿no? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos. Bien, estas tres funciones simplemente para poder trabajar los problemas de los triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con problemas? Si no, ya no van a hacer ejercicios, te van a dar como una pregunta, como un interrogante, decir, ¿cuál es la altura de un árbol? ¿Cuál es la altura de una torre? ¿Cuál es la altura de un cometa que está volando? ¿No? Entonces se refiere a eso, ¿no? A encontrar uno de los datos que te pide el problema. Ejemplo número 1, escriben, la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros, 4.5 metros, sobre el piso horizontal, mide 5,3 metros. Y la pregunta es la siguiente, nos dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento? Tenemos que tener muy en cuenta la pregunta, ¿no? ¿Qué datos tenemos y qué nos pide el problema para poder resolver? Entonces, empezamos resolviendo nuestro ejercicio. Nos dice la sombra que proyecta un poste. Lo primero que tú tienes que hacer para poder resolver este ejercicio o este problema, en todo caso, es graficar, ¿no? Entonces vamos a graficar un poste. A ver, tracen ustedes también en su cuaderno, si están con el cuaderno en la mano. Trazamos un poste. A ver cómo es un poste. Un poste tiene una forma vertical, ¿no? De esta manera. Y nos dice que este poste, vamos a dibujarlo bien, a ver, nos dice que este poste, la sombra que proyecta un poste es de 4 metros. Ah, tiene una sombra, obviamente, ¿no? Va a tener una sombra. Si el sol se encuentra por este lado, vamos a suponer que aquí está el sol, ¿no? Si el sol se encuentra por este lado, la sombra que va a proyectar este poste va a ser obviamente a este lado. Entonces vamos a dibujar la sombra del poste. Ahí tenemos la sombra del poste, ¿no? Si el sol está de ese lado, va a poner una sombra. ¿De qué tamaño? La sombra que proyecta un poste es de 4,5 metros. Allá, entonces vamos a anotar. La sombra que proyecta es 4,5 metros, ¿no? Anotamos entonces, esto sería la sombra. Ahí está. ¿Qué más tenemos como dato? La sombra que proyecta el poste de 4.5 metros sobre el piso horizontal mide 5.3 metros. A ver, ¿está bien lo que he puesto los datos yo a este gráfico? Parece que no. Parece que no, No, porque no, dice, profe, está mal. la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros, o sea que Es la estos altura del 4.5 Poste mide es la 4 altura profe. del poste, ¿no? Y la sombra, Horizontalmente sería 5,3 metros, profe. muy bien. La sombra más bien que proyecta este poste es de 5,3 metros, ¿no? Aquí tenemos, ahí está. La altura del poste, 4.5. La sombra que proyecta es de 5,3. Mire, ya tenemos dos datos. ¿Qué podemos hacer?
Podemos unir simplemente formando un triángulo rectángulo cada uno de los extremos. Aquí mira, ahí está. El extremo del poste con el extremo de la sombra. Se ha armado un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Vamos a ubicar en esta parte el ángulo con la que se está elevando el sol. No sabemos cuánto mide, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo de elevación? Por lo tanto, voy a ponerlo tita, ya como un ángulo desconocido, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si aquí tenemos el ángulo tita, ¿no? Si tenemos el ángulo tita, ¿qué se va a llamar este lado de aquí? Tomando ya como triángulo, ya no como un poste, ¿no? ¿Qué se va a llamar? Muy bien, se va a llamar cateto opuesto, ¿no? Entonces lo vamos a poner cateto opuesto. Este lado se llama cateto opuesto. Este lado que tenemos como dato también, ¿qué se va a llamar? Cateto Cateto adyacente. Muy bien, cateto adyacente. Entonces lo ponemos también el dato de cateto adyacente. Tenemos dos datos presentes en nuestro triángulo. Antes era un gráfico de un poste, ahora ya es simplemente un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar la hipotenusa. La hipotenusa. Claro, nos falta encontrar la hipotenusa, pero a veces por cuestión de tiempo, tal vez en un examen que tú estés, no te pide pues el ejercicio encontrar la hipotenusa, ¿no? Lo más importante que te pide es encontrar el ángulo de elevación. Entonces, ¿para qué vas a encontrar la hipotenusa si no necesitas encontrar ese dato? Vamos a ir directamente a la solución de la pregunta, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Aquí está. Miren, vamos a poner datos. ¿Qué datos tenemos presentes en nuestro triángulo rectángulo? Anotamos, tenemos el cateto opuesto, lo ponemos, ¿no? Cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 4,5 metros. 4,5 metros, muy bien. Lo anotamos, es un dato. ¿Qué dato más tenemos? Tenemos como dato el cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 5,3 metros, ¿no? Los metros son unidades simplemente, ¿no? No es necesario que tú estés trabajando sí o sí en tu problema con los metros, ¿no? Entonces tenemos ahí 4,3 y 5,3. ¿Qué tenemos como incógnita? Tenemos simplemente el ángulo tita, ¿no? Que no conocemos. Nos pide encontrar ángulo tita. No tenemos, ¿no? Es nuestro interrogante. Bien. Con los datos que tenemos, simplemente con los datos que tenemos, observamos lo siguiente. Mire, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Voy a ir a mis funciones anteriores. ¿En cuál de estas funciones se encuentran estos dos datos que yo tengo, no? En el seno tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. No me sirve, ¿no? En coseno tengo cateto adyacente y hipotenusa, ¿no? Entonces me voy directamente a la función tangente que tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Función que realmente nos sirve y vamos a trasladar, ¿no? Ahí está. Antes de poner función tangente, tienes que poner también el ángulo. Obviamente estamos hablando del ángulo tita. Entonces, por la misma razón, vamos a poner tangente del ángulo tita. Y empezamos simplemente a sustituir nuestros datos. ¿Cuánto vale la tangente de tita? Es lo que estamos buscando. Anotamos entonces. Tangente de tita es igual a la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Tenemos como dato, mide 4,5 metros. 4,5, ¿no? 5 metros. Lo anotamos entonces, directamente 4,5 metros. Vamos, anotamos 4,5 metros de la tangente o del cateto opuesto, mejor dicho. Y abajo tenemos el cateto adyacente que mide 5,3 metros, ¿no? Bien. Tenemos ahí los dos datos completados. Lo que vamos a hacer simplemente es simplificar metro con metro, ¿no? Se pueden eliminar. Son dos cantidades o son dos unidades iguales y están en una división. Simplificamos entonces metro con metro y vamos a tener lo siguiente. La tangente de tita es igual y dividimos. ¿Cuánto me da la división de 4,5 entre 5,3? ¿Me da la respuesta? 0,85. Muy bien, 0,85. Entonces anotamos 0,85, me da la división de esas dos cantidades. Bien,
Ahora, continuamos. Tenemos que despejar el ángulo tita. Pues bien, lo dejamos solamente al tita. Bajamos al igual. Y a esta tangente que se encuentra a este lado, lo voy a pasar al otro miembro. ¿Cómo lo paso? Dividiendo. Exacto, ¿no? La tangente. Tangente elevado a la menos 1 de 0,85. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el ángulo tita. ¿Cuánto vale el ángulo tita entonces? A ver, calcúlemelo. 40,36. 40,36. Es correcta esa respuesta. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de un ángulo. ¿Qué hacemos para convertir a ángulo? Grados. En graditos. Sería 40 grados. 40 grados. 40 grados, 21 minutos, Muy bien, 21 minutos. 52,33 segundos. Muy bien, muchas gracias. 52,33 segundos. Ahí está. ¿Qué es lo que nos pedía la pregunta? Nos pedía el ángulo de inclinación del Sol a esta hora, ¿no? Aquí está el ángulo. No era necesario encontrar la hipotenusa. Bien, este es nuestro primer ejercicio. Pasamos a un segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el ejercicio? Profe, Dime. ¿me explica sobre el ángulo tita? ¿Este lado? Sí, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Ya. O de... Muy bien, te explico. Queremos despejar el ángulo tita. Hemos llegado a esta parte, ¿no? La división de 4.5 entre 5,3 me da 0,85. Tangente de tita igual a 0,85. Bajamos el tita y la tangente cuando está a este lado, con el ángulo, podemos pasarlo de esta manera. Tangente elevado a la menos 1, ¿no? De 0,85. ¿Cómo sale el dato de 40 grados, 21 minutos, 52,33 segundos? De la siguiente forma. Lo único que vas a hacer para poder anotar la tangente negativa es lo siguiente. Apretar este botón Shift y apretar también tangente. Y te va a aparecer tangente elevado a la menos 1. Y vas a anotar la cantidad que teníamos, que era 0,85. Cierras el paréntesis y eso te va a dar igual a 40,36 y los demás números, ¿no? Que están por detrás. Quiero que tú lo conviertas en grados, ¿no? Esto está ahorita como una cantidad. Para convertir grados, tú tienes que presionar esta tecla de aquí. Ahí si tú observas, hay una tecla con puntos y comas, más o menos, ¿no? Entonces tú presionas esa tecla y automáticamente tu respuesta se va a convertir como lo que se muestra en el ejercicio, ¿no? 40 grados, 21 minutos, 52,33 segundos. ¿Entendido? Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Entonces vamos Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En algunos ejercicios, por ejemplo, en este dice usted que no es necesario encontrar nuestro valor de la hipotenusa. Exacto. Ajá. Ahora, en otros problemas, por ejemplo, si se nos presenta que solamente tenemos un dato y para encontrar la respuesta que nos pide es necesario encontrar los otros lados. Hay preguntas que sí necesariamente vas a tener que encontrar la hipotenusa. ¿Y cómo se encuentra la hipotenusa cuando tú tienes dos lados del triángulo? ¿Con qué teorema se encuentra la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. De Pitágoras, ¿no? Tú aplicas el teorema de Pitágoras y vas a encontrar uno de los lados. Pero normalmente en los problemas de los triángulos rectángulos siempre te van a dar dos datos. O puede ser los dos catetos o puede ser la hipotenusa y un cateto. Y si te pide, digamos, la hipotenusa, tú pues aplicas el teorema de Pitágoras que ya hemos aprendido, ¿no? Ya, gracias. Vamos entonces a la pregunta número 2. Anotamos el ángulo de elevación de un cometa que está sujeto a un hilo de 60 metros es de 37 grados. ¿Cuál será la altura del cometa? Nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál será la altura del cometa? Listo, ahí está nuestra pregunta. Nos pide, en este caso, encontrar la altura de un cometa que está sujeto a un hilo de 60 metros y tiene una elevación de 37 grados. Entonces, ¿cómo es un cometa? Un cometa está dibujado de esta forma. Vamos a dibujar a nuestro cometa. Es necesario que realicen su dibujo siempre. Sobre eso es lo que analizan su problema. Ahí está un cometa, ¿no? Entonces, este cometa está sujeto a un hilo de 60 metros. Aquí está, vamos a poner entonces su dato donde tiene que ser. 60 metros el hilo. ¿Qué más tenemos como dato? Dice
que tiene un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces vamos a tener que trazar un suelo provisional, obviamente que se encuentra de forma horizontal, y sobre ese suelo el ángulo de elevación del cometa vamos a poner que mide 37 grados. Ahí ponemos el dato en su lugar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será la altura del cometa? La altura del cometa desde la punta donde está hasta el suelo. ¿Qué altura tendrá el cometa? ¿No? Aquí estamos armando también un triángulo rectángulo. La altura en matemática se abrevia con una letra. ¿Cuál es la letra con la que se abrevia H, la altura? profe. H, ¿no? H. Ponemos el H minúscula. Aquí está la altura. Esto es lo que no sabemos, no conocemos. Bien, ponemos nuestros datos que tenemos en el problema. Datos. ¿Qué datos tenemos en el problema? Vamos a poner primeramente los lados al triángulo. Si tenemos el ángulo de 37 grados en esta parte, ¿qué se llamaría este lado? Lado del H. Cateto opuesto. Muy bien, se llamaría cateto opuesto, ¿no? Lo ponemos entonces como cateto opuesto. ¿Qué se llamaría el lado del hilo? Hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? Entonces ponemos hipotenusa. Lo anotamos también y lo colocamos en su respectivo lugar. Bien, entonces tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. No tenemos un cateto que es aquí del triángulo, la pregunta anterior que tenía la compañera. Entonces, ponemos como datos el cateto opuesto que tiene una medida de, no conocemos, pero lo estamos poniendo como H, ¿no? H minúsculo, lo dejamos ahí. Y también es el dato que nos pide. Luego decimos también que tenemos la hipotenusa. La hipotenusa que mide, ¿cuánto mide la hipotenusa? 60 metros, ¿no? Ahí está la hipotenusa. También tenemos un ángulo. El ángulo que lo vamos a conocer también como tita, para no complicarnos. Tita, el ángulo tita que mide, en este caso, 37 grados. Ahí está. Tenemos tres datos. Observamos qué lados del triángulo tenemos. Cateto opuesto e hipotenusa. ¿A qué función corresponden esos dos lados? Seno. Función seno. ¿El coseno o al seno? Seno. No, Al profe. seno, ¿no? Porque la fórmula del seno nos dice, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, sobre hipotenusa. Y son los lados que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Hipotenusa, ahí está. Entonces, sustituimos estos datos a nuestra fórmula, a nuestra función. Ponemos el seno, y en lugar de poner tita, ya conocemos cuánto vale, ¿no? El ángulo tita vale 37 grados. Eso será igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto según nuestra gráfica? H. H. ¿Y la hipotenusa? 60 metros. 60, ¿no? 60 metros. Listo. Ahora, vamos a pasar este número 60 al miembro izquierdo, a multiplicar. Y vamos a tener 60 multiplicado seno de 37 grados. Ahí está. Todo eso será igual a el valor de H, que es la altura que estamos buscando. ¿Cuánto me sale 60 por seno de 37? Calculen, a ver. 36.11. 36.11, ¿no? Ponemos entonces la multiplicación de esto me sale 36,11 igual a H. Ordenamos, ¿no? Para poner mayor estética también, H es igual a 36,11. Y esa sería la respuesta a la pregunta que tenemos, ¿no? Que nos dice cuál es la altura de nuestro cometa, y así se encuentra la solución de este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre nuestro ejemplo? Profe, y si en un caso solo como el anterior que teníamos en el examen, solo tiene un ángulo, profe. Solo tiene un ángulo. Digamos, solo nos diga uno y tenemos que encontrar todos los demás. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ángulos, ¿no? En el triángulo rectángulo tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo de 90 grados que se encuentra a este rincón, ¿no? Todo esto mide 90 grados. 90 grados, aquí está. A este lado nos da el dato que mide 37. Y a este lado, obviamente, va a ser la resta de 180, ¿no? Podemos decir ángulo A más ángulo B más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados, ¿no?
y ahí empiezas a sustituir los ángulos que tú tienes. ¿Esta era tu pregunta o cuál era tu pregunta? Disculpa. Sí, esa era mi pregunta, ¿No? profe, ¿dónde está Entonces, otro ángulo? Entonces, utilizando la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, que siempre van a sumar 180 grados, siempre, ¿ya? Siempre suman esa cantidad de ángulos. ¿Alguna pregunta Entonces, más? cualquier ángulo, profe, por dentro de 90 grados, si es así más o menos. Si es triángulo rectángulo. Ah, sí es Si es triángulo triángulo. rectángulo, sí. O sea, si tiene un ángulo recto, ¿no? Sí, porque cuando es oblicuo ángulo solamente nos da uno, no hay el de 90. ¿Han tenido problemas con su trabajo? Sí. A ver, dígame qué ejercicio es el que han tenido problemas. Lo resolvemos ahorita. El número 4. Editan la pregunta entonces. El último práctico del triángulo oblicuo ángulo es, se dice.